Buenos días a todos, ¿cómo están? Vamos a dar hasta las 10:05 para que se conecten más personas y ya iniciamos la charla. Gracias. Muy buenos días para todos, ¿cómo están? Mi nombre es Oscar David Ramírez, yo soy el gerente para las zonas de Tepelín, Colombia. El día de hoy vamos a ver una categoría o una línea de producto que de pronto muy pocos conocían que manejábamos en Tepelín. Para nadie es un secreto que la parte de hogar inteligente, de smart home, de automatización, de domótica dentro de los hogares ha crecido bastante. Y esta es una línea que desde hace varios años Tepelin tenía en su portafolio, pero que no era tan conocida. Entonces, la idea de este webinar es que ustedes puedan entender o puedan conocer un poco más de esta categoría. Cualquier pregunta que tengan, por favor, la colocan en el chat para que la vayamos resolviendo. La idea es, por favor, a medida que vayamos avanzando, no hay ningún problema, que todas las dudas que tengan las vayamos resolviendo de una vez. Entonces, pues vamos a iniciar. Aparte de Smart Home o el cronograma que tenemos para esta horita que tenemos de capacitación, va a ser el siguiente. Vamos a ver básicamente la introducción de Smart Home. Vamos a ver unas tecnologías que están involucradas dentro de esta categoría. Vamos a ver una introducción básica de nuestros productos en tres líneas específicas que tenemos, la configuración de ciertos productos para que ustedes conozcan lo amigable que es nuestra aplicación y funciones avanzadas que tiene sobre todo
un nuevo producto que lanzamos hace aproximadamente 2 meses, que es la cámara Tapo C200, que es una cámara que ha gustado bastante y que ha entrado muy bien en el mercado por básicamente la configuración versus el precio que tiene. Entonces, vamos a iniciar. Smart Home es una parte muy importante del Internet de las cosas. Como les decía anteriormente, hoy en día ya no solo como antes estamos conectados en nuestro hogar a Internet desde un solo dispositivo como el portátil o de pronto como la tablet o el celular. Hoy en día ya encontramos dispositivos dentro de nuestro hogar que cada vez están más conectados a Internet. Entonces podemos encontrar lavadores, podemos encontrar, por ejemplo, neveras, podemos encontrar cafeteras que precisamente hacen que nuestra vida sea de pronto un poco más sencilla a la hora de realizar ciertas funciones. Entonces, por ejemplo, nos encontramos con neveras que cuando, por ejemplo, se va acabando la leche o se acaban de pronto los huevos, de una vez realizo un pedido directamente a la tienda que yo tenga configurado, lo pide en línea para que pueda traer. Tema, por ejemplo, de las cafeteras que muchas veces ya están, o más bien ya llegaron al mercado cafeteras donde se programan, donde yo le digo, por favor, iníciese a tal hora, a tal día, sin ningún inconveniente. Entonces, básicamente, hoy en día, el tema de Smart Home tiene como objetivo, permítanme un momento, listo, tiene como objetivo hacer que las personas se sientan convenientes, cómodas y seguras en el hogar, conectando varios electrodomésticos mediante la tecnología IoT. Ella estaba precisamente leyendo un reporte donde nos decía que el Internet de las cosas hasta ahora, a pesar de que ya está desarrollado, hasta ahora se le está sacando el provecho que debería sacarse. Hay muchas cosas que están pendientes en este mundo o en esta categoría, y es primero, los gobiernos tienen que entrar a crear reglas claras sobre esta tecnología. ¿Por qué? Porque en el archivo, en el informe que leía, decían que, por ejemplo, si un carro que está en modo, por ejemplo, piloto automático, o por ejemplo, un semáforo que haya realizado el cambio de señal mal, te toca regular de quién es la culpa, si de la persona que estaba manejando, si de la tecnología como tal o de qué. Entonces, pues es algo que hasta ahora está iniciando. La idea es que más adelante nos encontremos no solo en nuestro hogar, sino ya también en nuestra ciudad, por ejemplo, como les decía, con vehículos que puedan manejarse solos, con de pronto, ya lo hemos visto, talanqueras cuando yo voy a entrar, por ejemplo, a un parqueadero o algún sitio que automáticamente se levantan, pero que esto vaya incrementando. Entonces, pues esto es un inicio. Básicamente, en la parte de Smart Home, nosotros tenemos ciertas tecnologías involucradas en la parte, sobre todo de TEPL. Entonces, básicamente, para realizar la instalación o la configuración de nuestros productos, o como bien lo dice acá, el control de nuestros dispositivos, lo hacemos a través de una app que es precisamente la que podemos descargar a nuestros dispositivos móviles, ya sea tablet, ya sea smartphone, ya sea hasta el mismo portátil, como son el Casa, la aplicación Casa y la aplicación TAP. Entonces, como bien lo dice la diapositiva, hay dos formas de controlar los dispositivos inteligentes. Una es controlarlos a través de la nube, que ya les voy a explicar cómo sería ese control a través de la nube, y otra que es a través precisamente de las aplicaciones que venimos hablando. En este momento estamos desarrollando desde Tepelin una aplicación que nos permita manejar los diferentes dispositivos desde una sola aplicación. Desafortunadamente aún no tenemos una que involucre todos los dispositivos, y por eso toca descargar una aplicación para cada dispositivo. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los bombillos inteligentes y de los tomacorrientes eléctricos, tenemos que descargar Casa. Para la Tapo C200 estamos descargando una aplicación que se llama Tapo.
La idea es que dentro de muy poco todo quede incluido bajo una sola aplicación que estamos esperando que sea bajo la misma aplicación de TAP. Entonces, si por ejemplo yo tengo dispositivos también en mi hogar, como por ejemplo router, como por ejemplo extensores de rango, no sé si ustedes conocían, pero nosotros desarrollamos una aplicación o tenemos una aplicación que se llama Tether, que es una aplicación bastante sencilla, muy intuitiva para las personas que quieren realizar la instalación sin necesidad de que vaya algún técnico o sin necesidad precisamente de realizar o que les ayuden a través de soporte técnico de TP-Link esa instalación. Les recomiendo mucho la aplicación Tether. La encuentran o cómo saben si el dispositivo que ustedes compraron la soportan. En la parte lateral, precisamente de los dispositivos, ahí encuentran el código QR si el dispositivo soporta aplicación Tether. Nos permite, por ejemplo, configurar dispositivos como los router, dispositivos como los extensores de rango y ya para otro dispositivo como los DECOS, precisamente manejamos una aplicación que se llama DECO. El mismo, el mismo dispositivo o perdón, más bien la misma cuenta sí nos va a servir para todas las aplicaciones sin ningún inconveniente. No quiere decir que por cada aplicación, por cada dispositivo o por cada aplicación sí tengamos que crear una nueva cuenta. Entonces les decía, también hay otra forma y es a través de un servidor en la nube. Básicamente, ¿qué es lo que pasa? La aplicación precisamente lo que hace, o yo más bien puedo crear a través de la aplicación ciertas tareas que quiero que se repitan en el día a día con los productos. Entonces, por ejemplo, quiero que la cafetera que en este momento yo conecté al tomacorrientes se inicie todos los días de 7 de la mañana a 8 de la mañana porque esa es la hora en la que yo me tomo mi café. Entonces, básicamente esa función o esa actividad que yo quiero que realice el dispositivo va a quedar cargada en un servidor en la nube que nosotros tenemos. No es un servidor para que lo tengamos en cuenta, no es un servidor para alojar de pronto, no sé, como por ejemplo un OneDrive, como por ejemplo lo que hace Google también con sus servidores en la nube. No, no son tan avanzados, sino es un pequeño servidor en la nube donde me permite alojar todas esas acciones que yo quiero que haga el dispositivo y en el día a día las va desarrollando sin ningún inconveniente. Entonces, vamos a ver la introducción básica de los productos Smart Home. En la parte de TP-Link, nosotros manejamos tres productos o tres categorías de productos. Uno, que es la parte de los bombillos inteligentes, otro, que es la parte de los enchufes inteligentes y otra, que es la parte de cámaras que como bien les decía, la lanzamos hace más o menos como 2 meses, un nuevo producto que es precisamente la Tapo C200. Por el momento, ¿tienen alguna pregunta, alguna inquietud? Acá hay John Espinal, está levantando la mano. Voy a hacer una cosa, les voy a dejar los micrófonos abiertos, pero por favor, para utilizarlos solo cuando tengamos alguna pregunta. Ahí están. Por favor, las personas que tengan en este momento alguna pregunta, si quieren hacerlo por acá, lo pueden hacer. Ok. Hola, buenos días. Mi nombre es Alan Bueno, Fuenmayor de Barranquilla y tengo una pregunta. sí, señor, claro, cuénteme. Ok, me interesa, por ejemplo, yo compré un enchufe inteligente de otra marca y tengo problemas con el enchufe porque obviamente estoy en la costa y aquí hay problemas con Electricaribe. Entonces, cuando se va la energía, el dispositivo, cuando llega la energía, queda apagado.
necesito saber si el dispositivo hay forma de que quede encendido. Ahí tendríamos que pagar a 15 de mayo hay que pagar. Eso la DIAN no va a dejar esos pagos, van a empezar a presionar. Se metió otra voz de alguien ahí. Sí, podemos, porfa, como les comenté ahorita, podemos apagar porfa los micrófonos y encenderlos solo cuando tengamos alguna pregunta, por favor. Hola. Otra Creo vez. que ahora sí. Te repito la pregunta, sí. Que compró un enchufe. No sé si puedes activar el micrófono solo a cada uno, individual. Ya voy. Yo tengo las cuentas de cobro de este. Aló. Aló. Hola, Aló. te repito la pregunta. Me estaba contando que compró un enchufe de otra marca, pero que cuando se va la luz, esa configuración se le borra. No se me borra, sino que cuando inicia la luz nuevamente, yo necesito que los dispositivos estén encendidos, pero no, me toca ir a prender manualmente el equipo. Por ejemplo, tengo unas soluciones en donde tengo conectados los módems de internet del operador y resulta que necesito reiniciarlo o apagarlo cierto tipo de tiempo porque se bloquea o algo por el estilo. Yo lo que hago con el dispositivo por nube es que lo apagaba y lo prendía, perfecto. Pero el problema es que cuando se va la energía y regresa la energía, el dispositivo queda apagado. Entonces, obviamente, como quedó apagado, el módem queda apagado y no puedo gestionarlo porque no hay internet. Entonces, la pregunta que tengo es que si hay alguna forma de que ese equipo, cuando llegue la energía, él quede prendido. Básicamente, sí queda encendido. De todas maneras, ya le voy a mostrar a través de la aplicación. Yo tengo la opción de prender o apagar el dispositivo sin crearle ninguna regla. Entonces ya lo vamos a ver en el dispositivo como tal. Entonces, por ejemplo, vamos a iniciar con la parte de los bombillos inteligentes. Entonces, en la parte de bombillos inteligentes manejamos dos referencias. Una que es la KL110 y otra que es la KL120. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos dispositivos? Básicamente que uno viene con luz amarilla y el otro viene con luz blanca. Pero en cuanto a características técnicas, es el mismo dispositivo. Los dos se alimentan a través precisamente de la aplicación Casa. Los dos precisamente tienen algo muy bueno y es el ahorro de energía. Esto no lo tienen todos los dispositivos, muchos dispositivos, al contrario, muchos dispositivos, por ejemplo, de la categoría de Smart Home, lo que hacen precisamente es consumir más energía, pero nos encontramos con un bombillo que es amigable precisamente al medio ambiente. Características puntuales, la atenuación de la luz, yo la puedo regular a través de la aplicación, entonces básicamente puedo decirle que quiero el 100% de brillo, el 75, el 50, el 25 o como yo lo quiera configurar precisamente a través de la aplicación. Algo muy, muy bueno y es que yo precisamente lo puedo configurar o es compatible con Amazon Alexa y Google Assistant. Hace más o menos como unos 3, 4 meses, precisamente Google lanzó acá en Colombia el asistente para poder controlar dispositivos a través de ese cerebro que ellos manejan. En el lanzamiento precisamente tenían los bombillos de nosotros y los tomacorrientes de nosotros. Y sin ningún inconveniente, precisamente se pudieron adaptar a este nuevo cerebro, por decirlo así. Entonces, tenemos varias ventajas, tenemos varias soluciones. Les voy a mostrar brevemente cómo realizar la instalación precisamente de este producto. Las personas, como les decía, las personas que de pronto no sean tan amigables con la tecnología, que de pronto quieran realizarlo por su propia iniciativa,
que no quieran que una persona de pronto les colabore, les cuento que esta aplicación es muy intuitiva. La verdad, es muy amigable con las personas. Lo primero que hago es descargar la aplicación a mi dispositivo móvil, sea tablet o sea celular, sea iOS o sea Android. Lo que voy a hacer es crear una cuenta. Cuando yo creo la cuenta, como les decía, esa misma cuenta puede servir para dispositivos como router, cuando yo tenga la aplicación Tether, para DECOS a través de la aplicación DECOS o para, por ejemplo, la aplicación de las TAP. Creo mi usuario, mi contraseña. Creo mi contraseña y acá va a ser la primera interfaz que yo voy a ver precisamente de la aplicación. Entonces lo que hago acá es adaptar o adicionar los diferentes dispositivos que yo quiero empezar a utilizar. Entonces vamos a iniciar, por ejemplo, con la parte de los bombillos inteligentes, que es lo que estamos viendo en este momento. Entonces lo que yo hago es selecciono y acá voy a empezar a adicionar ya sea solo un dispositivo o si tengo un grupo de dispositivos dentro de mi hogar, por ejemplo, no solo tengo un bombillo, sino tengo 3, 4, 5 bombillos o tengo un bombillo y varios interruptores o tomacorrientes inteligentes, acá puedo hacer a través de esta opción donde dice añade un grupo, empezar a configurarlos de las diferentes formas. Entonces ya cuando selecciono la forma en que lo voy a hacer, le voy a dar siguiente y me van a aparecer los diferentes dispositivos que yo voy a poder configurar. Acá van a aparecer varios dispositivos que de pronto no se manejen en Colombia, pero tengo también la ventaja que si yo, por ejemplo, traje un producto de Estados Unidos o de pronto de otra parte, si es compatible, y esto lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Si el voltaje y si es compatible con la aplicación, sin ningún inconveniente lo voy a poder configurar. Entonces, por ejemplo, en este caso de los KL110, yo lo que voy a seleccionar precisamente es la categoría donde aparecen los KL100. Le voy a dar siguiente, me va a decir instala la bombilla o instala el bombillo como tal. Entonces, lo que voy a hacer precisamente es realizar la instalación donde yo quiero el dispositivo y darle siguiente. Entonces, acá me va a decir, enciende el bombillo inteligente. Ya ahí va a estar precisamente conectado y voy a empezar precisamente la configuración para empezar a controlarlo a través de mi dispositivo móvil. Entonces ahí me va a decir siguiente y va a empezar a conectarse directamente al dispositivo sin ningún problema. Ya cuando vemos que después de esto, generalmente entre 40 a 50 segundos ya está configurado, máximo de pronto 1 minuto y 10, minuto y 20. Si vemos que ya pase bastante tiempo, quiere decir que hay un inconveniente de pronto con la instalación o es muy poco lo que pasa, la verdad, pero de pronto algún problema con el dispositivo como tal. Entonces, después de que ya termine de visualizarlo, ¿qué vamos a hacer? Acá vamos a realizar precisamente la conexión con el bombillo inteligente. Tenemos que tener en cuenta que acá no estamos realizando la conexión en este momento a mi red Wi-Fi. Perdón, acá no estamos realizando la conexión al bombillo inteligente, sino estamos realizando la conexión a mi red Wi-Fi para empezar a que la red Wi-Fi se vea con mi dispositivo. Entonces selecciono mi red Wi-Fi, le doy precisamente la contraseña o le ingreso la contraseña, le voy a dar siguiente. Le voy a dar un nombre al dispositivo si yo quiero, para de pronto determinar o conocer ese dispositivo en qué parte de mi hogar se encuentra. Lo que yo hago precisamente es seleccionar o darle un nombre. Entonces, por ejemplo, si yo lo tengo en el cuarto, le puedo colocar cuarto principal. Si yo lo tengo en la sala, le puedo dar sala para identificarlo más adelante. Y finalmente, voy a personalizar precisamente un icono a ese dispositivo que yo tengo
Esto es algo sencillo, lo puedo hacer o a través, por ejemplo, de un álbum, de una imagen que yo tenga almacenada en mi celular o a través de un icono que yo tenga precisamente dentro de la aplicación. Selecciono el icono, le voy a dar guardar y me va a decir ya el dispositivo quedó instalado. La verdad pienso que es una aplicación sencilla, es una aplicación muy intuitiva. Si se dieron cuenta, les da el paso a paso. Básicamente, siguiente, 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 pero obviamente tenemos que tener eh, cuidado a la hora de realizar los pasos para que quede bien instalado el dispositivo. Lo mismo voy a hacer con los tomacorrientes y demás. Voy a seleccionar el dispositivo que yo quiero conectar y los voy a ir llevando poco a poco. ¿Cómo les pareció la aplicación? Bueno, la pregunta que tenemos más seguida es que ¿cuántos vatios es el bombillo? Eso hay que tenerlo claro. ¿Cuántos vatios es bombillo? Excelente. Entonces les voy a confirmar esa parte técnica. Entonces, el bombillo tiene un bateaje de 10 watts y va a tener el voltaje que soporta es de 120 voltios. Va a tener también, ya les confirmó el amperaje también que soporta. Ok, sí, básicamente entonces para encender 10 watts y va a tener precisamente una fuente de alimentación o él maneja un voltaje de 120 voltios de 60 MHz, de 60 hercios para que lo tengan presente. Y la temperatura que él maneja más o menos es de aproximadamente 2700 K para que lo tengamos presente. Vamos a pasar precisamente a la parte de enchufes inteligentes. ¿Para qué se crea un enchufe inteligente o para qué utilizar un enchufe inteligente? Básicamente, lo que hace un enchufe inteligente es modernizar nuestros dispositivos. Entonces, estamos hablando de equipos como, por ejemplo, cafeteras que ya vienen inteligentes o que ya vienen integrados con la parte inteligente. Hoy en día, si yo no tengo, por ejemplo, ese dispositivo, pero quiero que los diferentes electrodomésticos vayan adquiriendo un modernismo dentro de mi hogar o vayan colocando o vayamos teniendo precisamente esa parte de hogar inteligente, yo a través de un enchufe, yo ya puedo hacer que ese dispositivo empiece a tener precisamente toques de hogar inteligente. Entonces, lo primero, como les decía, son dispositivos que ya tienen control de voz a través de Amazon Alexa o Google Assistant. Puedo usar comandos de voz simples para controlar el enchufe. Entonces, yo, por ejemplo, puedo colocarle una lámpara al lado y decirle, lámpara, por favor, enciéndase. Esto lo puedo hacer sin ningún inconveniente, precisamente, con los dispositivos. Lo puedo controlar por... ¿Alguna pregunta? Sí, estábamos ahí viendo que si esto necesariamente tiene que tener internet o puede trabajarse, por ejemplo, en una red Wi-Fi
intranet sin necesidad de internet. Para realizar la configuración del dispositivo, yo necesito tener internet. Al igual si yo, por ejemplo, estoy por fuera del hogar y quiero realizar una función sobre el dispositivo, en ese momento tiene que estar conectado a internet. Si yo, por ejemplo, estoy en una casa y quiero realizar alguna función, por ejemplo, cuando nosotros manejamos los interruptores inteligentes, no necesariamente tiene que estar conectado a internet. Si yo requiero hacer una instalación, si quiero realizar, prender o apagar el dispositivo, sin ningún inconveniente lo puedo hacer, por ejemplo, manualmente o a través de la aplicación, pero digamos que estando en el sitio. Cuando yo quiero acceder remotamente al dispositivo, sí tengo que estar conectado a internet. Entonces, continuamos. Entonces, por ejemplo, acá básicamente lo que estamos hablando, a través de la aplicación Casa Smart, puedo programar el enchufe para que se encienda o apague automáticamente si está en casa o fuera de ella. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, muchas veces, que es el ejemplo que generalmente yo pongo en las capacitaciones, las diferentes, o más bien, las mujeres tienen una maña que muchas veces están peinando con su plancha y dejan la plancha encendida. Si la plancha, por ejemplo, se encuentra conectada a este toma corriente, lo único que yo hago es entrar a la aplicación y a través de la aplicación básicamente es decirle, deje de pasar corriente hacia el dispositivo que está conectado al toma corriente. Entonces, esto me va a simplificar muchas veces. Por ejemplo, yo tengo una olla arrocera conectada al enchufe. Cuando yo llego a la casa, le puedo decir, si yo hago, por ejemplo, el almuerzo para el siguiente día en horas de la noche, le puedo decir, ok, olla arrocera, si la tengo nombrada así, por favor, inicia y empieza a iniciar su proceso. Entonces, tenemos que tener en cuenta también algo, y es que este toma corriente tiene que estar directamente, valga la redundancia, conectado al enchufe, más no a través de una regleta, más no a través de un regulador de voltaje o demás. Tiene que estar directamente conectado al enchufe de mi hogar, de mi apartamento, sin ningún inconveniente. Entonces, ¿qué puedo hacer a través del enchufe inteligente? Nosotros tenemos básicamente este HS105, viene en presentación individual o en presentación en kit, que vienen precisamente dos tomacorrientes, como lo muestra, perdón, me voy a volver un momento, como lo muestra acá la imagen, donde yo puedo colocar dos tomacorrientes sin ningún inconveniente. Su diseño está precisamente, o se realizó su diseño para que puedan en la misma clavija o más en el mismo cuadro, pues, quepan dos tomacorrientes sin ningún problema. Entonces, como les decía, yo puedo actualizar los diferentes dispositivos que tengo en mi hogar sin necesidad de incurrir en un gasto mucho mayor. ¿Qué es lo que pasa? Lo que les decía ahorita, si yo, por ejemplo, tengo una cafetería y quiero realizar o quiero comprarla o quiero comprar un inteligente, se me va a ir mucho más dinero que de pronto adquiriendo solo el toma corriente. Entonces, esto me permite actualizar los dispositivos y volverlos inteligentes. Puedo configurar horarios, lo que yo les decía, si yo, por ejemplo, llego todos los días a las 7 de la noche y me gusta tomarme un café a esa hora, pues yo ya puedo programar para que todos los días de lunes a viernes a las 7 de la noche inicie ese dispositivo. Y tengo controles a través de voz. Entonces, como les decía, yo puedo nombrar los diferentes dispositivos y controlarlos a través de mi cerebro, ya sea, por ejemplo, Amazon Alexa en este caso o Google Assistant. Por el momento, solo a través de estos dos cerebros se están comunicando o reciben control de voz. Entonces, son dispositivos sencillos. La verdad, no hay de pronto mucho que hablar de esta parte y vamos a pasar a una parte muy interesante que es precisamente la parte de las cámaras. Nosotros antes manejábamos cámaras, pero en la parte de cámaras no éramos tan competitivos en la parte de precio. Hoy en día ya precisamente estamos iniciando
un nuevo proceso, digamos que le dimos un nuevo inicio a esta categoría con productos como la Tapo C200. Es un producto muy económico, muy bien configurado. No les voy a decir que competimos en un segmento de cámaras como Dagua, pero sí competimos en un segmento de cámaras como EasyViz, que es la marca, entre comillas, de hogar de Hikvision o de Hilux. Competimos muy bien con cámaras precisamente que no requieren NVRs o que no requieren DVRs, ya que, por ejemplo, les voy a mostrar más adelante una de las características de la cámara es que la grabación la hace sobre la memoria SD o micro SD. Buenas. ¿Alguna pregunta? Sí, una pregunta, Jonathan Torres. Buen día, Jonathan, ¿cómo está? Bien, una consulta, devolviéndome un poquito al tema de los enchufes inteligentes, yo puedo tener estadísticas de consumo, por ejemplo, kilowatt hora que el equipo está consumiendo. Sí, señor, el dispositivo le genera a usted un pequeño informe de las conexiones que ha tenido el dispositivo, así es. Ok, y ese informe puede ser, por ejemplo, mensualizado, que yo quiero saber mensualmente cuánto un equipo me está consumiendo. Generalmente todas las aplicaciones de nosotros a nivel general, el informe lo generan mensualmente. No, eso estamos en el desarrollo para que yo, como administrador del dispositivo o de la aplicación como tal, pueda generar de pronto semanal o quincenal, pero todas las aplicaciones a nivel general lo hacen en mensual. Ok, gracias. Una Tenemos pregunta. otra pregunta. Sí, señor, buenos días. ¿Puedo conectar un aire acondicionado? ¿Los aires son normalmente 220 o hay algún limitante en la cantidad de batiaje que le pueda conectar al enchufe inteligente? Sí, los enchufes inteligentes es una muy buena pregunta porque los enchufes inteligentes tienen, digamos que un determinado de potencia también precisamente que yo puedo conectar. Entonces, por ejemplo, un aire acondicionado es un dispositivo que es muy fuerte o muy pesado para estos dispositivos. Ya les voy a confirmar exactamente cuál es la potencia que soportan. Listo, entonces, por ejemplo, ellos soportan una carga máxima de 15 amperios y de 1.80 kilowatts. Entonces, ya dependiendo de eso, por ejemplo, me decían que los aires acondicionados soportan más, la potencia es de ¿cuánto aproximadamente, perdón? ¿De 220 me estaban diciendo? No, el voltaje es de 220, pero normalmente sí, un aire acondicionado estamos entre 30, 40, 45 vatios. Entonces, obviamente eso no va a funcionar. Muy probablemente estos voltajes son bajos para, por ejemplo, para funcionar con energías solares, que mucha gente está buscando ese tema, para apagar y reiniciar equipos a la distancia en las torres de telecomunicaciones. Eso sí lo pueden funcionar, ingenieros. Hay que tener en cuenta eso. Aparte de eso, el voltaje, el amperaje de todos los equipos en la parte posterior, en la parte de atrás, tienen como un sticker y ahí te dice claramente cuánto es el vatiaje y el amperaje. Cuando nos dicen que estamos hablando de vatiaje, esos vatios, hay una calculadora en internet que nos dice vatios, pasar o transformar vatios a amperios y ahí tenemos claramente si es compatible con el equipo. Entonces, simplemente es buscar el chipset, el sticker que tienen los equipos, los dispositivos por detrás. Si lo dicen, dice, normalmente lo dicen en puntos, en vatiaje y en amperaje. Si solamente lo dicen vatiaje, simplemente es pasar los vatios a amperios y ahí determinamos si el equipo es compatible o no, teniendo en cuenta que el equipo solamente tiene hasta 15.5 amperios. Listo, muchísimas gracias por la aclaración. ¿Alguna pregunta? Vi ahorita que tenían también otra pregunta.
Ok, vamos a continuar. Cualquier cosa igual que tengan en el momento me la van comentando, por favor. Entonces, vamos a pasar a la parte de las Tapo C200 de esta categoría, que son las cámaras. Tenemos algo muy bueno y como les decía, es una cámara muy bien configurada con un excelente precio. Tenemos algo muy bueno y es que es una cámara que viene con una rotación horizontal de 360 grados y vertical de 114 grados. Tiene un ángulo de visión muy, muy bueno. Es una cámara que no solo hace su recorrido automáticamente, sino que yo a través de la aplicación, yo puedo decirle cómo se desplace horizontal o verticalmente. Entonces es algo muy bueno porque si yo, por ejemplo, quiero ver algún detalle puntual a través de la cámara, lo puedo hacer. La grabación que hace en video, por ejemplo, es Full HD, la transmisión es Full HD, es algo muy bueno porque la resolución muchas veces que nos encontramos en el mercado de cámaras traídas de otras marcas son generalmente 720. Entonces ya tenemos una cámara que es Full HD, una cámara que soporta precisamente un buen video. Tenemos funciones adicionales como si fuera ya una cámara de una categoría mayor, funciones avanzadas como por ejemplo el rango dinámico, donde precisamente voy a poder ver claramente ciertos detalles en mi imagen. Como lo vemos bien acá en la diapositiva, en el ejemplo, yo voy a poder encenderlo o apagarlo, pero si se dan cuenta la diferencia sí es bastante entre la resolución o entre los detalles que me generan iniciando o encendiendo el rango dinámico o donde no lo tengo encendido. Voy a tener algo muy bueno y es la visión nocturna. Muchas veces nos encontramos con cámaras precisamente dentro del mercado que no nos permiten tener una visión clara en la noche. Estas cámaras precisamente vienen con un infrarrojo que nos permiten ver en la noche con más claridad. Entonces, como bien lo dice acá la diapositiva, tenemos ya hasta 9 metros de distancia donde yo voy a poder ver en la noche. Como les decía, estas son cámaras que están enfocadas al hogar, no son cámaras profesionales que precisamente nos van a permitir ver temas ya mucho más complejos, como por ejemplo un conjunto residencial, como por ejemplo un parqueadero, sino pues están enfocadas precisamente al hogar. ¿Cómo realizo la instalación de este dispositivo? Como les decía, a medida que vamos teniendo la capacitación, las aplicaciones de nosotros lo que hacen es facilitarnos esa instalación. Son muy intuitivas, la verdad. Entonces lo que hago es descargar la aplicación Tapo y empiezo a seleccionar los dispositivos que yo quiero anclar. Entonces, por ejemplo, va a llegar para finales de abril una nueva referencia que es la Tapo C100. Entonces, mientras que llega esa referencia, yo voy a configurar la C200 y ya la adquirí. Entonces, selecciono la cámara que yo quiero instalar y me va a empezar a decir qué es lo que va a realizar el dispositivo o qué voy a realizar yo. Entonces, por ejemplo, en este caso, voy a comprobar que la luz LED que tiene en la parte de arriba de la cámara esté precisamente bajo el color que me dice acá. Entonces dice, debería estar parpadeando en rojo y verde. Si es así, le voy a dar siguiente. Si no es así, entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces puede que si yo ya estoy configurando por segunda vez o tercera vez la cámara porque de pronto la cambié de sitio, porque de pronto la tenía prestada o en fin, pues lo que yo hago es precisamente reiniciar la cámara para iniciar el proceso. Si está comprada grandes superficies a través, por ejemplo, de MacroTix o demás, no va a tener ningún inconveniente con la configuración. Entonces le voy a dar siguiente y acá lo que voy a hacer es conectarme a la red que genera la cámara para empezar a configurarla. Todos los dispositivos de nosotros, sean routers, sean extensores,
generan una red para yo empezar a configurar los dispositivos. En la parte, por ejemplo, de router, aparece en la parte de abajo de los dispositivos el nombre de red y la contraseña para yo acceder. Entonces, selecciono la red que está POCAM y la aplicación va a empezar a buscar el dispositivo. Ya cuando encuentra el dispositivo, voy a empezar a configurar los diferentes ajustes dentro de la cámara. Entonces, acá ya me voy a conectar a mi red Wi-Fi para poder empezar a ver el dispositivo. Selecciono mi red Wi-Fi, le coloco la contraseña y le voy a dar siguiente. Entonces, ya acá me va a decir, el LED de la cámara debe ser de color verde fijo para que empiece a emparejar precisamente con la aplicación. Si no me genera de pronto ese color, yo acá voy a tener la opción de ver qué es lo que está pasando y me va a generar unos pasos adicionales para poder configurarla. Entonces, finalmente, yo puedo personalizar el nombre, por ejemplo, de la cámara como lo hacíamos con los otros dispositivos inteligentes. Puedo configurar ya acciones predeterminadas. Puedo configurar, ya les voy a mostrar más adelante, por ejemplo, que la cámara, siempre que inicie la cámara, se inicia en un punto fijo. Ya vamos para allá. Voy a colocar o voy a determinar en qué sitio yo me encuentro o en qué sitio yo alojé la cámara. Esto es muy bueno porque, por ejemplo, tengo una función, por ejemplo, como dice acá, habitación del bebé, hay una función que si la cámara detecta un llanto, inmediatamente me va a enviar a mí precisamente una notificación para que yo de una vez mire qué es lo que está pasando. Antes existía una cámara que se llamaba la Baby Cam, que era una cámara que fabricaba otra marca y estaba diseñada 100% para bebés. No es tan avanzada esta cámara, pero por lo menos sí me genera una alerta si el bebé que se encuentra en la habitación, por ejemplo, empieza a llorar. Si yo tengo ya un niño, por ejemplo, de una edad más de otra edad, ya les voy a mostrar otra opción que es precisamente el audio en doble vía para yo poderme conectar con la persona que se encuentra al otro lado. Entonces selecciono la ubicación en la que tengo mi cámara y ya voy a empezar a disfrutar sin ningún inconveniente de mi dispositivo. Entonces vamos a ver unas funciones avanzadas. Voy a volver acá. Perdón, vamos a ver unas funciones básicas que tiene la cámara y vamos a pasar ya también a unas funciones avanzadas que me parecen muy interesantes. Perdón, veo por acá los comentarios que están colocando, a ver si hay alguna pregunta. Ok, no, excelente. Entonces, primero les estaba diciendo, una de las funciones básicas es el audio en doble vía. Si hay una persona al otro lado de la cámara, yo me puedo comunicar con ella o ella se puede comunicar conmigo. Pero tengo algo muy bueno. Si yo no quiero estar, por ejemplo, dándole clic al botón para comunicarme con la otra persona, yo puedo generar una llamada entre las dos personas a través de la cámara. Obviamente, yo tengo que estar conectado, en este caso, o tengo que tener la cámara conectada a internet para realizar esta llamada. Tiene algo muy bueno y es la detección de movimientos. Si yo, por ejemplo, quiero que la cámara esté en modo inactivo, pero que apenas detecte un movimiento se me encienda o me envíe una notificación, lo puedo hacer sin ningún inconveniente y la cámara me va a generar precisamente esa notificación. Tengo una alarma también con sonido y luz que si llega a detectar de pronto algún intruso dentro de mi hogar, de una vez active una cámara, de una vez active un sonido, una alarma, para que de pronto las personas que se encuentran cercanas, pues me puedan de pronto colaborar.
Vista en vivo, pues esto es algo fundamental. No solo es que yo guarde información a través de la memoria micro SD, sino que también lo haga en vivo. Entonces, como les decía, yo la cámara la puedo controlar a través de la aplicación para tener una rotación vertical o una rotación horizontal sin ningún inconveniente. Puedo ver o acceder a las funciones como las veíamos inicialmente para activar precisamente ciertas funciones o deshabilitarlas. Tengo un modo privado. Este modo privado era lo que les decía ahorita. Si yo quiero que de pronto la cámara esté con el lente cerrado, yo lo puedo hacer y que cuando me genere o me detecte algún movimiento, de una vez abra ese lente y me haga alguna función. El almacenamiento, como les comentaba, es a través de memoria micro SD. En este caso soporta hasta 128 gigas. Pero tengo algo muy bueno y es que, por ejemplo, cuando yo realizo si no tengo la memoria micro SD y quiero, por ejemplo, tomar alguna foto, esa foto queda almacenada en mi celular. Entonces, eso también es un plus adicional que yo tengo. Obviamente voy a tener cierto tope o voy a tener un limitante a través de la toma del celular y el limitante que tengo a través de la memoria micro SD que solo me va a crecer hasta 128 GB. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que el almacenamiento o la capacidad como tal depende también de varios factores, de la resolución que yo tenga, por ejemplo. No es lo mismo que me grabe un video en Full HD que me lo grabe, por ejemplo, en 720 o en 480, entonces ya eso depende. Yo puedo compartir los diferentes momentos, entonces, por ejemplo, tomé un video o tomé una foto y quiero compartirlo en redes sociales. Yo lo puedo hacer a través de a través de un protocolo que generan o que tienen nuestras cámaras que me permite instantáneamente subirlos en mis redes sociales. Y controla a través de la aplicación, como les decía, de diferentes cosas. Yo, por ejemplo, puedo ya pasando a la parte, por ejemplo, de funciones avanzadas, tengo algo muy bueno y es que a través de la aplicación yo puedo hacer un recorrido automático. Entonces le puedo decir, cuando usted inicie o cuando usted encienda la cámara, siempre me va a iniciar en algún punto determinado, pero me va a hacer este recorrido. Entonces, por ejemplo, estoy en mi oficina, inicio la cámara y quiero que primero me tome la sala, después se vaya al cuarto principal y de pronto después se vaya al cuarto de los niños. Entonces, ya le puedo determinar ciertos puntos para que ya se vaya, por decir así, la cámara. Muchas veces me preguntan, ¿y cuántas cámaras yo puedo colocar o cuántas cámaras puedo unir a través de las TAPO? Yo puedo llegar hasta 10 dispositivos y todos los puedo visualizar a través de la aplicación. Entonces, a través de la aplicación yo voy a tener saltos en las diferentes cámaras que tengo ubicadas. Tengo algo muy bueno y en las funciones avanzadas precisamente es una ubicación panorámica. ¿Esto porque es bueno? Porque voy a tener una imagen completa del sitio en el que yo me encuentre. Obviamente no para una casa puede ser que de pronto esta función no sea tan relevante, pero ya cuando yo tengo, por ejemplo, un apartamento con un pasillo largo o tengo, por ejemplo, una casa quinta que es de pronto un poco más grande, la parte panorámica sí va a ser importante. Entonces, también tengo esta función adicional. Tengo algo muy bueno y es el modo corredor. ¿Por qué? Porque muchas veces yo quiero hacer énfasis en cierta parte y no perderme, digamos que o más bien perder cierta parte de la toma que estoy haciendo porque no me interesa. Entonces, como lo vemos acá en la imagen, yo me voy a concentrar en la parte horizontal, perdón, en la parte vertical de mi imagen y no de pronto en la parte horizontal. Entonces, esto me va a permitir precisamente tener un ángulo de visión mucho mayor. Segundo, no me va a generar falsas alarmas. Muchas veces, por X o Y razón, me generan falsas alarmas los dispositivos. Entonces, en este caso, yo lo que voy a hacer es
precisamente tener una certeza de que la cámara cuando me envíe una notificación o cuando se vaya a encender o me vaya a realizar alguna acción es porque realmente está pasando algo. No precisamente por como lo vemos acá, porque por ejemplo llegó un insecto cerca de la cámara y se activa o inactiva la cámara, o porque por ejemplo tengo un ventilador y eso hizo que la cámara se me activara. No, yo voy a tener la certeza de que cuando me genere una alerta o una alarma es porque realmente está pasando algo en el entorno. Les Bueno, voy a dejar con un video. Sí, señor. bueno, tenemos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué capacidad o con una tarjeta o una micro de 128 gigas, cuántos días o horas podemos tener? Lo que les decía, eso depende básicamente de la resolución que yo tenga. No les puedo dar un dato exacto en este momento porque dependen de varios factores. Depende, por ejemplo, en la noche, si yo le activo el modo nocturno, me va a consumir un poco más o me va a generar un poco más de espacio, me va a ocupar más espacio dentro de mi memoria micro SD. Entonces, por ejemplo, Kingston, cuando yo compro una micro SD de Kingston, me va a generar, por ejemplo, un determinado de horas o un determinado de capacidad, dependiendo de la resolución, dependiendo, por ejemplo, también de las imágenes, eso depende. Listo, perfecto. Sí, tiene más desgaste. Bueno, la cámara se puede integrar a un DVR, como marcas iFision, Dagua o otro No, tema así. esa cámara no son compatibles ni con DVRs ni con NVRs. Como les decía, esta es una cámara que está más enfocada al tema de hogar. Cuando yo quiero empezar a automatizar mi hogar desde algo económico, desde algo sencillo, ya cuando yo quiero pasar, por ejemplo, a tener cámaras ya sea IPS o cámaras análogas a través de, por ejemplo, poder grabar en discos duros, ya sean de X capacidad, ya eso ya tengo que ver marcas como Dahua, como Hikvision, como Hilux, pero la de nosotros es muy sencilla, va enfocada a la parte de hogar más que todo, pero digamos que hogar inteligente. Buenas. Listo. Muy buen día. Se saluda Luis Alfonso de Bucaramanga. ¿Tienes algún equipo de los que estás ofreciendo o algo similar que pueda controlar por Ethernet o en caso de que no tenga Internet, que tenga un switch o un router sin Wi-Fi? Bueno, pues No, ya en este, tenemos. Okay. señor. Sí, sí, respondo. No, estamos precisamente hablando que en este momento dispositivo de hogar inteligente que yo pueda controlar a través de Ethernet no manejamos. No sé si de pronto David iba a hablar de alguna parte de router o algo así, no sé. Sí, pues tenemos algunos dispositivos que podemos controlar con routers, pero pues eso ya lo vamos a responder, porque es un tema un poco más amplio. Dice, buenos días, tengo la inquietud de saber si estas cámaras se pueden estar a intemperie o sea, es para indoor o outdoor. Ok, buena pregunta. Estas cámaras solo son para indoor, no son cámaras para exteriores. Esperamos o que ya la cámara para exteriores esté llegando para finales de abril. Listo, me están diciendo acá que por qué medio se comunica, o sea, esto tiene algún puerto abierto para poderse comunicar, o por DHCP, o por IP fija, o cómo se comunican estando fuera de la red. Ok, básicamente, primero utilizan, esto es bueno conocerlo y utilizan la banda 2.4. Estos dispositivos no vienen dual band, sino utilizan la banda 2.4. Básicamente, cuando estoy por fuera, lo que yo hago es conectarme remotamente, como les mostraba, hay como un estilo de servicio en la nube. Entonces, lo que yo hago es conectarme para que ahí baje precisamente la información al dispositivo y me haga lo que yo requiero. Entonces, por ejemplo, muchas personas que manejan los bombillos inteligentes, lo que hacen es cuando están, por ejemplo, de vacaciones y quieren que en la noche no piensen que la casa está sola, pues lo que hacen es encender, por ejemplo, las luces remotamente 7, 8 de la noche y vuelven y las apagan. Lo puedo hacer sin ningún problema. Bueno, otra consulta que me parece importante. Me dicen, ¿estos equipos tienen tecnología cloud o puedes guardar algo en la nube?
Lo que les decía y lo que les estaba explicando al inicio de la capacitación, básicamente nosotros generamos como un servicio en la nube donde lo que nos permite es grabar o guardar esa información o esas actividades que yo quiero o esas reglas que yo creo con el dispositivo, pero no es un espacio en la nube para yo poder acceder, por ejemplo, a ver la configuración o en el caso, por ejemplo, de las cámaras, no es un servicio en la nube para yo alojar mis videos o alojar mis fotos, no, es un servicio puntual para alojar las listas o las actividades que yo quiero que me realice el dispositivo. Listo, este sí me parece importante. Hay un tema que ellos dicen que pues no hay otro sistema o otro tipo de bombillo que funcione, que no sea de enroscar, que sea de pronto de enchufar, de conectar o un tema LED o algún tema de otro. No, por el momento no tenemos sino esta solución de las dos referencias, que es el KL 110 y 120, que precisamente son de enroscar. Bueno, hacer una Gracias, consulta. ¿no? Hasta el momento hasta ahí. Creo que hay alguien que tiene una pregunta con Sí, micrófono. bueno, Jonathan Torres, ¿cómo vas? Buen día, ¿cómo está? Bien, bien, una consultica. Es que veo que has hablado bastante de las funcionalidades, pero hay un tema que me parece, al menos para mí, muy importante, es el tema de la seguridad, ¿sí? O sea, yo por lo menos, yo cuando tengo equipos detrás de un módem que me entrega Claro, ETV o cualquier otro operador, siempre coloco un firewall, sí o sí. ¿Sí? En este Sí. caso, como son casas, ¿sí? ¿Por qué protocolos o qué sistemas de seguridad tienen los equipos que están ofreciendo para que no vengan atacantes desde afuera, entren a los equipos, puedan verme, por ejemplo, las cámaras o puedan instalar botnet, hacer ataques de DDoS hacia afuera de la red? O sea, ¿qué sistemas de seguridad tienen esos equipos que yo sepa que esté seguro, ¿sí? Bueno, Sí, sistema de señor. A ver, seguridad como tal. A ver, lo dejo, David. bueno, yo tengo un tema. El protocolo de seguridad en sí lo maneja el router, ¿no? Nosotros tenemos un router en la casa que es el que maneja el WPS2, que es el que maneja un tema de seguridad. Aparte de eso, ya, por ejemplo, cuando tú envías la información o sales ese router a internet, ingresa por DHCP y por algunas IPs, las cuales ya están predeterminadas. Por ejemplo, Claro tiene su firewall, ya ahí es donde no ingresa. ¿Por qué? Porque es que este equipo se conecta al Wi-Fi de tu vivienda, no se conecta directamente a una red externa, sino simplemente al Wi-Fi de tu vivienda. Como están al Wi-Fi de tu vivienda, obviamente ya tienen los protocolos de seguridad que Claro te da, o que Movistar, o que el operador de servicios te da para que no tengas esos problemas. Okay. La comunicación, cuando yo estoy desde afuera de mi hogar y entro a la aplicación del celular, esta comunicación entre el dispositivo móvil y la cámara o el enchufe, ¿es una comunicación segura y encriptada o qué tipo de comunicación es? No, es encriptada. Eso es como cuando tú ingresas a un Facebook o cuando ingresas a la aplicación de Bancolombia o de un banco, eso es encriptado. Toda esta información, todos estos temas, la aplicación va a funcionar tal y cual como eso. Entonces, simplemente lo que vas a dejar ver es algunos temas, pero vas a interactuar con tu red precisamente, con tu red de la casa. Como le estaba comentando anteriormente, básicamente vas con el router y el tema de la seguridad firewall del router de tu casa. Esa encriptación, disculpa que me enfatice tanto en la parte de seguridad, sino que es que no son cámaras, sí siempre las hackean y pueden tener acceso a las cámaras. Esa encriptación, ¿qué tipo de encriptación es? Bueno, pues si quieres, ahorita nos ponemos en contacto contigo para que revisemos todo ese tema, pues porque pues, hay gente que hace preguntas. Entonces, Lo que claro, con pasa, mucho gusto, ahí te dejé mi número, cualquier consulta, ahí está mi número en el chat. lo que pasa es que hay un tema para aclarar acá y lo que decía David es cierto, estas son cámaras que no están diseñadas, por ejemplo, para hacer yo un monitoreo, un escaneo, como les decía, por ejemplo, en un conjunto residencial. Este es
como les decía, máximo yo puedo tener 10 cámaras dentro de mi hogar, dentro de mi casa, pero no están diseñadas para yo tener un control mayor. Entonces, entiendo muy bien lo que ustedes decían en cuanto al tema de seguridad. Nosotros lo que recomendamos para que estos dispositivos que no tienen una seguridad tan fuerte, pues se vuelvan un poco más robustos o más seguros. Hay unos routers de nosotros en Tepelin que precisamente lo que permiten es o tienen una función que se llama Smart Connect, donde precisamente hacen o tienen una función donde precisamente hacen o dejan ver estos dispositivos, pero de una forma más segura. Entonces, lo que bien decía también David, lo que yo hago es establecer una encriptación que es la WPA2 entre los dispositivos para que me vaya a permitir o no me lo puedan hackear tan fácilmente. Y yo voy a poder crearles ciertas reglas también a través del router para que yo pueda acceder a estos dispositivos de una forma más segura. De todas formas, si yo lo que yo quiero es tener una configuración mucho más robusta, yo ya ahí entro a manejar precisamente marcas que manejan dispositivos, como les decía, como Agua, Hikvision, Hilux, que ya manejan funciones adicionales. Les quería decir, sí, funciones avanzadas. Les voy a dejar precisamente un video para que ustedes tengan conocimiento de qué es lo que podemos hacer nosotros o para que tengan un poco más claro lo que yo puedo hacer a través de las cámaras de nosotros. Ok, básicamente ese era el video que quería que vieran de cómo yo puedo controlar o cómo puedo, por ejemplo, colocar ciertas funciones dentro del dispositivo. Cualquier duda, cualquier tema adicional que tengan, vamos a estar también muy pendientes de las dudas que tenían, por ejemplo, con la parte de los protocolos de seguridad que manejan los dispositivos para hacérselos llegar. Voy a investigar precisamente la parte voy a bajar el datasheet de los dispositivos y a través de David se los hacemos llegar para que tengan más claro el protocolo que manejan a la hora de conectar los dispositivos. Entonces, pues básicamente esto era lo que queríamos que viéramos el día de hoy, la presentación de nuestros dispositivos de la parte de hogar inteligente. Cualquier cosa que necesiten con gusto a través de David o a través también precisamente de Tepelin Colombia, la idea es que sientan el apoyo no solo es del mayorista como es Macrotech, sino también a través de Tepelin. Entonces, cualquier cosa en la que les podamos ayudar, con mucho gusto. Los invitamos también, por favor, a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, que nos sigan a través de Facebook, que nos sigan a través de Instagram y que nos sigan también a través de YouTube. Tenemos
precisamente lo que es página en Facebook para Tepelin, página en Facebook para Mercusis, que es la marca económica de Tepelin. Tenemos también canal en YouTube para Tepelin. Estamos lanzando próximamente, tendremos el lanzamiento del canal de YouTube de Mercusis. Y en Instagram también tenemos precisamente el Instagram de Facebook y estamos trabajando en la creación del Instagram para Mercusis, para que cualquier tema adicional también lo puedan consultar por ahí directamente a Tepelin. Si tienen también o requieren imágenes, diseños de nuestros productos, videos de configuración y demás, lo pueden encontrar a través de nuestras redes sociales. Fue un placer, muchísimas gracias por la atención. Cualquier cosa que necesiten, con mucho gusto. David, muchas gracias por el acompañamiento y en lo que les podamos ayudar a todos, con mucho gusto. Muchas gracias a todos ustedes. Fue un placer haberlos escuchado, visto y pues haber podido resolver varias de sus preguntas. Eso es un tema que están haciendo, que se está incluyendo en el tema de domótica. Y pues nada, cualquier consulta, pregunta, ahí están los datos. Cualquier consulta, con mucho gusto. A todos ustedes les deseo un feliz día y feliz fin de semana y Semana Santa. A todos ustedes una buena tarde.